Hola, Hola gente. gente, hoy hablaremos sobre los costos de cierre en los que incurre el vendedor en una operación de compraventa inmobiliaria. Así David, es. ¿te acuerdas que la semana pasada nos buscó Luis para que le validemos algunas cifras, ¿no?, que le habían alcanzado respecto a los gastos en los que iba a incurrir, a lo que iba a recibir por la venta de su departamento en San Miguel? ¿Cómo olvidarlo? Él creía que iba a recibir el íntegro del cheque, de lo que le estaban pagando, que iba a recibirlo, esto que era su ganancia. Pero no estaba considerando, en este caso, los costos de cierre. Y particularmente el costo de cierre, el tema de un departamento hipotecado, que este es el escenario de ahora, ¿no? Así es, y esto todo lo hubiese podido detectar o tener mapeado desde el inicio, ¿no? Se hubiese contado con una adecuada asesoría. Así es correcto. Así que quédate en este video si deseas conocer los costos de cierre más comunes que tú tienes que tener en cuenta en una transferencia inmobiliaria. Así es, entonces el primero que hemos identificado, bueno, en este caso vamos a hablar el tema del saldo de las hipotecas o deudas, ¿no? Estamos hablando de un inmueble, de un departamento, en este caso de Luis, que estaba hipotecado. Entonces, si el departamento está hipotecado, tú primero tienes que solicitar una hoja de liquidación al banco para saber en el momento de la transferencia de cuánto es tu deuda. Entonces, y lo que tú vas a recibir, finalmente tienes que restarle. Pudiera parecer muy obvio, pero nos hemos dado cuenta de que, o sea, tampoco es que los clientes tengan una especialidad en esto, entonces muchos no lo consideran, pero una parte de la ganancia tienes que destinarla a saldar esa hipoteca. Si tu departamento de repente cuesta 500.000, son 300 es tu ganancia, y los otros 200, en el supuesto en el que tu hipoteca sea de 200, son los que tendrías que cancelar para cubrir esa hipoteca, ¿no? Así es. Un segundo punto tiene que ver con los impuestos, ¿no? Para empezar, el impuesto a la renta, que es lo que grava la ganancia, ¿no? Para el caso de los inmuebles que han sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2004 y posteriormente enajenados o vendidos, ¿no? Entonces, el pago que se hace es el 5% sobre la ganancia. Lo que estás recibiendo menos lo que te costó actualizado. Si lo compraste en el 2010, tienes que actualizar el monto y luego lo que recibiste menos ese monto actualizado, sobre eso se le aplica el 5%, ¿no? Hay algunas excepciones, como cuando no hubo ganancia, obviamente, o cuando el inmueble que estás vendiendo es tu casa habitación, ¿no? La norma le da pone unas condiciones para ello. En esos casos tienes que presentar una declaración jurada ante el notario y no pagas impuesto por ello. Otro tributo que tienes que considerar es los municipales, ¿no? El impuesto predial, los arbitrios, ¿no? Tienes que entregar el inmueble pues con todo esto al día. Los servicios públicos también, ¿no? En caso de que entregues el bien, tiene que estar todo al día, los recibos de luz, de agua, etcétera. Así es. El siguiente punto es el tema de las comisiones inmobiliarias o los honorarios de los profesionales que te ayuden. Entonces, pareciera un costo adicional, pero si tú te asesoras adecuadamente, vas a poder vender en un menor tiempo a un buen precio. No quiere decir un buen precio por encima del mercado, sino un buen precio que el mercado se esté manejando dentro del mercado. Entonces, es importante que tú consideres de repente los abogados, agentes inmobiliarios, ¿no? Personas que conozcan del rubro, y es importante eso, asegúrate, porque nos ha pasado también nosotros y otros colegas también que nos comentan que de repente estoy siendo asesorado por un abogado, pero un abogado especialista. Puede ser un abogado o especialista en familia o en otros temas de derecho, pero no un abogado inmobiliario. Entonces es importante que tú te asesores de un especialista en la materia, en este caso hablando puntualmente de inmuebles, ¿no? Y por supuesto el tema de los agentes inmobiliarios, que ahí también tienes que considerar la comisión, porque son los que te van a ayudar a que tu proceso sea más seguro, más rápido y en mejores condiciones. Entonces creo que la parte de las comisiones inmobiliarias y los honorarios de los profesionales es algo que tú tienes que considerar dentro de tu esquema de costos. Así es. El siguiente punto tiene que ver con los gastos notariales y registrales, ¿no? Pero acá me dirás, oye Jorge, pero yo sé que en este tipo de operaciones esos gastos los asume el comprador, ¿no? Y yo estoy vendiendo. Pero recuerda que en el escenario en el que hay una hipoteca, ese levantamiento de hipoteca es necesario para llegar a la venta. Entonces, tienes que considerar los gastos notariales y registrales, porque tú estás levantando la hipoteca. Tú como vendedor estás levantando la hipoteca para poder vender. Entonces, esos gastos varían en función de la notaría, el monto de la hipoteca, etcétera, pero tienes que considerarlos también dentro de tus gastos.
Así es. Y por último, las reparaciones pactadas que hagas con el comprador, ¿no? De repente el comprador viene y en la visita te observa algunas cosas. De repente tienes, bueno, ya hemos hablado en anteriores videos que es importante que tengas una buena presentación, el tema de la pintura y esas cosas, pero el comprador puede hacerte observaciones adicionales, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, esta grifería está, o de repente aquí hay que cambiar algunas luminarias, o de repente, mira, ¿sabes qué? El mantenimiento de la cocina no está en buenas condiciones, por favor, arréglame eso. Entonces, una venta es un acuerdo de partes. Siempre que ustedes se pongan de acuerdo, tanto el propietario como la parte que viene a comprar, entonces, y ustedes están quedando en que van a hacer reparaciones, eso también tienes que considerar en tu esquema de costo. Entonces, Así es. En resumen, a lo que tú recibes tienes que irle restando, ¿no? El saldo de la deuda y de la hipoteca, los impuestos que tiene que pagar, los servicios públicos, las comisiones de los agentes y los honorarios también, los gastos notariales y registrales del levantamiento de la hipoteca y algunas reparaciones que hayas pactado, ¿no? Entonces, ya luego de haber considerado todo eso, vas a poder llegar al monto que vas a recibir finalmente. así es. Cada escenario es distinto. Es importante que tú te asesores adecuadamente porque lo que te pasa a ti no le pasa a tu amigo que vendió, ¿no? Porque muchas veces sucede que a veces viene el cliente, no, pero mi amigo, mi primo, mi tío vendió. No, o sea, hay que estudiar, por eso se hace un estudio de títulos, por eso hay un proceso de transferencia que tiene que ver y que es distinto de un cliente a otro. Si quieres conocer más de esto, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, puedes dejarnos un comentario aquí y agendar una visita con nosotros que gustosos te vamos a atender. Nos vemos. Chao.